Cordial saludo. Hoy hablaremos del caso de Sandra Hernández, una candidata a la alcaldía de Chaparral, Tolima. Partiendo de esto, la señora Sandra García presenta un derecho de petición porque considera que los actos realizados por el alcalde del momento en las elecciones para el cargo de alcaldía no fueron las más democráticas. Partiendo de ahí, la señora Sandra García realiza un derecho de petición ya que no encuentra coherencia o no está conforme por los resultados que se dieron en esas elecciones, ya que estos se dieron 8 días después de las elecciones. Asimismo, se presentan actos antidemocráticos partiendo de que los jurados de votación querían influenciar a los votantes para que estos votaran por el candidato rival de la señora Sandra. Entonces, otra cosa que es antidemocrático. Asimismo, cabe resaltar que el candidato rival de la señora Sandra García es amigo y partidario del partido político del alcalde electo. Entonces, por eso de ahí parte el derecho de petición de la señora Sandra García. Ahora bien, también se presentan, en este caso de las elecciones 5 días antes, se presentan desórdenes públicos, entonces también cabe resaltar que el alcalde pues, no realizó nada pertinente, solo un toque de queda, pues, algo poco o nada, considerando el tema o lo que se venía a presentar que eran las elecciones. Ahora bien, la señora Sandra argumenta en su derecho de petición tres aspectos o más, que es eh, la respuesta a los resultados de las elecciones 8 días después de las elecciones, el tema de los jurados, querer influenciar a los votantes para que votaran por un candidato en especial, que en este caso era que era ser o sale a ser el amigo del candidato o al alcalde electo y miembro de su partido político. Asimismo, Sandra tiene un argumento donde ella sale como ganadora en las encuestas que se realizaron antes de las elecciones. Entonces, son tres acontecimientos que da pie a que fue un caso, o se está presentando un caso antidemocrático. Ahora bien, eh, por parte de la respuesta de la alcaldía de Chaparral, Tolima, tenemos varios antecedentes o varias anotaciones. Entonces, tenemos la respuesta de la alcaldía que va remitida a la señora Sandra Hernández García, mencionan su dirección, menciona el remitente que sería Alcaldía de Chaparral, Tolima, la dirección de esta alcaldía, y dice, asunto, respuesta a la petición por el posible fraude de las elecciones de la alcaldía del municipio de Chaparral, Tolima, y da acorde o se ratifican en lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, que nos dice, cada persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta respuesta. Entonces, esto hace alusión al derecho de petición que presentó la señora Sandra por el caso de las elecciones de Chaparral, Tolima. Ahora bien, en el objetivo de esta respuesta, dice, el derecho de petición se realiza por la inconformidad de los resultados en las elecciones para la alcaldía de Chaparral, Tolima, y los antecedentes comienzan que se considera que es un acto antidemocrático, puesto que pues se presentaron los antecedentes ya conocidos como la influencia de los testigos electorales para determinado candidato, eh, la falta de democracia por parte del alcalde en dar los resultados 8 días después. Ahora bien, en esta solución o esta respuesta que da la alcaldía de Chaparral dice, las consideraciones dice, según lo establecido en la Constitución colombiana en el artículo 23 de la Constitución Política, nos dice, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y por motivos de interés general o particular y a obtener pronta respuesta. Entonces nos vuelve a reiterar lo que dice o que dice el artículo 23 de la Constitución Política. Ahora bien, argumentos y respuestas que dan solución a la petición de la señora Sandra Hernández. Entonces, conforme a su derecho de petición, daremos respuesta conforme a lo establecido en la ley. Entonces, partiendo, la alcaldía quiere darle respuesta al derecho de petición de la señora Sandra y lo considera que es una negación del acto administrativo. Entonces, partiendo de eso,
Primero, entonces, se niega el derecho de petición partiendo desde el artículo 120 de la Constitución Política, que él nos dice, la organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por demás organismos que establece la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección, vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. Conociendo lo planteado en el artículo que mencioné, la entidad es la encargada de dar los resultados de las elecciones en la registraduría, asimismo por el manejo de los jurados de votación, los encargados también en la registraduría. Entonces, partiendo de esta primero antecedente, entonces, los encargados de dar los resultados no era el alcalde, sino el consejo, la registraduría y los encargados de las elecciones. También eran estos mismos los encargados de regular y mirar qué estaba pasando con los jurados de votación en la influencia de votos. Entonces, por ahí el alcalde no tenía ninguna responsabilidad en temas de dar los resultados ni en temas de los jurados de votación. En el segundo ítem, en la segunda respuesta que argumenta que no es un acto administrativo, vemos reflejado una violación al artículo 25 de la ley 1437 del 2011, puesto que es una reserva legal, ya que esta información es sensible y el alcalde no es el encargado de dar dicha información. Entonces, el segundo ítem va argumentado desde el primero, ya que es una información confidencial y por ende no era el responsable de darla. Ahora bien, en el tercer ítem de respuesta al caso de la señora Sandra García, dice, según el artículo de la ley 1437 del 2011, sé que la petición va dirigida a un funcionario que no tiene la capacidad de responder dicha petición, ya que es la registraduría la encargada de responder los resultados electorales. Entonces, cabe resaltar que entonces en la ley 1437 del 2011, en su artículo 21, hace aclaración de eso, que tiene que el derecho de petición va dirigido a la persona encargada. Entonces, como el alcalde no era el encargado de las elecciones, por eso no va el derecho de petición. Ahora bien, ya conocí, bueno, la cuarta respuesta es, ya conociendo las anteriores respuestas, consideramos que que no es de nuestra jurisprudencia dar respuesta a su derecho de petición. Entonces, la alcaldía argumenta desde sus tres primeros ínteres que no es responsabilidad de ellos dar respuesta a lo que pide la señora Sandra. Entonces, que no es responsabilidad de ellos dar resultados de elecciones, que no es responsabilidad controlar a los jurados de votación. Entonces, por ende, se considera que no es un acto y que el derecho de petición de la señora Sandra no va más hacia adelante.